Quiero arrancar con esta imagen, ¿puede ser, querido director? Fíjense, itinerarios, un recorrido por la historia de Córdoba. Ahí lo vemos al, por supuesto, conocido por todos, Jerónimo Luis de Cabrera, pero se toma una selfie. Claro. ¿No? Bueno, ya ahí cambiamos la perspectiva. Ya estamos hablando de otra cosa. Ahora voy a saludar a Marta Fil, directora de la Escuela de Historia, dependiente de la Facultad de Filosofía, de Humanidades y de la UNC, por supuesto. Sí, ¿qué tal? Hola Marta, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, viste que en la universidad periódicamente tenemos renovación de autoridades, así que voy a aclarar que yo fui directora hasta fines de octubre. Bueno, claro, bien, está bien. Sí, cuando hicimos este proyecto, ahora la nueva directora es Isabel Castro. Bien, bueno, exdirectora, pero una personalidad, por supuesto, en la Escuela de Historia. Estamos con Ayelén Ceballos, coordinadora de la publicación del Ministerio de Educación de la provincia. Hola Ayelén, bienvenida. Buenas tardes, sí, yo estoy acá, represento a la Dirección General de Programas Especiales y a la Subsecretaría de Promoción e Igualdad de Calidad Educativa. Y Verónica Heredia, egresada de la Escuela de Historia y docente, ¿no es cierto? Hola Miguel, yo también fui representante de egresados de Historia durante los 4 años de gestión de Marta y con un grupo de egresados, bueno, teníamos como objetivo hacer este material para el docente secundario. Bien, bueno, ya con lo que dijimos en la presentación y un poquito hablando de la etapa, estamos contando que es un material didáctico que habla de historia de Córdoba, pero tiene algunas particularidades. Marta, ¿querés contarnos por qué itinerarios, por qué este material? Claro, mira, seguro. Como todos sabemos, hay mucha producción en la Universidad Nacional, pero que no llega a las escuelas medias, ¿no? Es una producción que se comparte entre los mismos universitarios. Entonces, nosotros hace mucho tiempo que teníamos esta inquietud, digamos, de vincularnos con la escuela media, porque la mayoría de nuestros egresados trabajan en ese espacio. Entonces, el punto de partida fue una invitación de la Dirección de Programas Especiales, un mail, ¿viste esos mails que vos decís que bueno, que uno le llevó el apunte? Un mail que nos envía Ayelén Ceballos, donde nos invita a producir estos materiales didácticos. ¿Y por qué itinerarios? Y bueno, porque justamente marcan que es uno de los caminos posibles, que no hay una única interpretación de la historia. Nosotros decimos que no hay una identidad del cordobés, no hay una única manera de ser cordobés. Claro, esa es toda la intención, poder evidenciar y que cada vez los docentes y también los estudiantes podamos reconocer que no hay una sola forma de contar y relatar la historia de Córdoba y en general, sino, bueno, como ahí estábamos hablando también en la presentación, tiene que ver con una disputa o representaciones del pasado que alguien narra. Entonces, en este sentido, es poder tomar una postura y decir, bueno, este es un camino posible para hablar de la historia de Córdoba, pero no es el único. Es abrir más bien puertas y caminos posibles. ¿Y cómo se plantea en el aula? Porque me imagino que a lo mejor algún chico tiene otra idea de esa parte de la historia y puede decir, no es así, a mí me dijeron que era otra forma, bueno. Sí, me imagino que Vero como docente ya tiene la experiencia. Y por ahí creo que estos materiales también apuntan a que el alumno sea como un disparador para sentirse parte de la historia. Y nosotros paralelamente a este manual se hicieron las Olimpiadas de Historia, que después Ayelén les puede comentar, y ahí surgieron un montón de trabajos que tenían que ver con historia de los barrios, historias locales. Y bueno, yo creo que este material un poco apunta a que incentivar en el alumno que es protagonista de la historia y darle las herramientas también para investigar esa historia propia, sentirse protagonista de la historia. Fue presentado hace unos días y yo cuando leía justamente sobre el material, lo que notaba, un poco lo que ustedes decían, si alguna quiere después profundizar, que hay otra mirada pedagógica sobre la historia aquí con este producto, ¿no? Con este material. Sí, totalmente. Está bueno, gracias Vero, el pensar que tiene un marco mucho más grande este material didáctico a partir de distintas acciones que se vienen llevando, tanto desde la universidad como desde el ministerio. Y una de esas acciones es justamente las Olimpiadas de Historia de Córdoba, que lo que vienen a hacer es dos cosas. Por un lado, incentivar que los estudiantes se acerquen al oficio del investigador en historia, que no es el relato solamente, que por ahí los tradicionales manuales nos acercan estos relatos. Entonces la idea es que los chicos puedan buscar fuentes, hacer entrevistas, hacerse preguntas propias de qué los interpela.
Y por otro lado también las Olimpiadas lo que buscan es reconocer a los jóvenes como sujetos políticos. Y para poder ser sujetos políticos tenemos que poder conocer nuestro pasado, no solo interpretar nuestro presente, sino poder proyectarnos. Entonces, en ese sentido, y por eso es un proyecto educativo que busca justamente ir hacia adelante y pensarnos hacia adelante. Claro, es una forma de palpar la historia. Yo recuerdo, bueno, cuando yo era chica era estudiar bastante de memoria. Claro, Y hechos que, bueno, era así y esto es de memoria y la verdad que por ahí era hasta medio aburrido, Y ¿no? en la currícula la historia de Córdoba tenía alguna cuestión más vinculada a la cuestión de las fechas y las personalidades, pero no de los procesos, ¿no? que generaba o que se generó. Esto se los pregunto desde la Escuela de Historia y desde el Ministerio, ¿está cambiando la forma de empezar a contar lo que nos pasó a nosotros y producto de qué somos? Sí, sí, totalmente. Está cambiando y eso se ve claramente en la obra porque somos 69 autores, ¿no? Que por ahí yo veía que la gente preguntaba en Facebook, ¿quién es el autor de este libro? No, es una apuesta colectiva, digamos. Somos 69 autores de diferentes instituciones, una gran mayoría de la Escuela de Historia, de la Universidad Nacional, pero también del Instituto de Culturas Aborígenes, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad Nacional de Villa María, ¿no? Porque estamos pensando que este material no es solo de Córdoba Capital. Cuando nosotros peleamos con la historia porteño-céntrica, nos quejamos que Córdoba no tiene un lugar. Pero ¿qué siente, por ejemplo, un estudiante del interior donde el cordobazo ahí, ese día no pasó nada? Mientras que la ciudad se convulsionaba, en un pueblo del interior todo siguió normalmente, ¿no? Sí, a veces se replica ese centralismo, se replica también hacia adentro de la propia provincia, claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sería bueno que vos les cuentes los temas de las Olimpiadas, Sí, ¿no? Los temas que trabajan los chicos. Presentan estos justamente temas de investigación y es muy diverso. Nosotros tenemos 3 ejes que de alguna manera intentan organizar un poco porque la provincia tiene muchas escuelas, solo en Capital hay 200, entonces es un universo muy grande. Y dentro de esas producciones se han visto preguntas sobre el cordobazo, pero que por ahí se alejan justamente, o incluso pensar, vos decías del interior, pero el cordobazo en un barrio propio de Córdoba como Villa Unión, que es una de las investigaciones que hemos recibido ahora, que también queda como afuera de Córdoba Capital. Entonces, esa es una. Después hay un montón de investigaciones sobre cuestiones de género, que también me parece importante gerenciar, que es una necesidad. Contanos un poco un contenido que vaya sobre eso, de los que está incorporado acá. De los que están incorporados acá, incluso hay algunos capítulos específicos sobre, hay uno de las mujeres trabajadoras a principios del siglo XX, hay otro sobre el peronismo y género y la participación política de la mujer, y también uno de los primeros, que tiene que ver con cuestionar la visión historiográfica desde la perspectiva de género, saliéndonos del lugar del hombre como lugar central, la figura del héroe, por ejemplo, o el relato del cordobazo, perdón, incluso solamente mirada desde el sindicalismo, que era mayoritariamente masculino. Claro. Pensando un poco lo que ustedes decían, ¿cuántos capítulos tiene el libro y cómo se hizo la selección para decir, bueno, nos quedamos con estos materiales? Bueno. Arduo trabajo. Me imagino que sí. Sí. Y bueno, trabajamos durante 2 años y ahí fue clave el lugar de los egresados y los que están en el aula, ¿no? Porque nos juntamos y bueno, uno en la universidad está acostumbrado a producir para colegas, ¿no? Claro. Y está también esta cuestión de que si yo simplifico mi lenguaje y parece que he bajado de categoría, bajo el precio, ¿no? Entonces nosotros estamos acostumbrados a eso. Entonces, lo que hace tiempo que estamos en investigación, nos reunimos con los colegas que están en la escuela media que nos decían, no, ese texto los alumnos no lo van a entender, ¿te acordás? Sí. Hay muchos docentes de media que también participan en grupos de investigación, entonces por ahí nos planteamos eso. El docente que se desdobla entre investigación y escribir con un lenguaje, hablar con un lenguaje, y cuando vas a dar clase tenés que bajar y por ahí el mismo material que vos producís para una jornada, un congreso, no te servía para el aula. Entonces, bueno, era un poco el desafío hacer leíble para los alumnos ese material. No, digo que en este desafío era justamente el que simplificar el lenguaje o acercar a estudiantes el contenido histórico no implica el lavar de la complejidad de la historia. Digamos, me parece que eso es fundamental y que es una de las apuestas desde el equipo Olimpiadas, es no lavar ni simplificar la complejidad de los procesos históricos. Entonces era
un desafío desde muchas maneras, además de la gran cantidad de gente que podía participar, de historiadores, era sobre todo esto, buscarle la vuelta para que siga siendo complejo, muestre los intereses que hay de por medio en los procesos históricos, los conflictos, los lugares de enunciación, sin tampoco caer en un relato solamente, claro, digamos, un cuento. No, porque tenemos, por ejemplo, el peronismo en Córdoba. El peronismo y el antiperonismo, que sabemos lo que genera, no solo en ese momento, sino también en el presente. Y bueno, y tenemos dos capítulos con perspectivas diferentes, porque si bien hubo una selección, pero no les dijimos a los autores, tiene que ser esta línea, tiene que ser esta otra línea, porque si estamos diciendo al comienzo del material de que en la historia coexisten diferentes interpretaciones, no podemos imponer una. Entonces en el texto se van a encontrar con documentos, que los alumnos puedan llegar al documento y desde ahí hacer su lectura. ¿Propone actividades este material que va acompañando cada capítulo? ¿Y qué se selecciona? Porque muchas veces yo voy a recordar mi paso por la... Un trabajo en grupo de tal capítulo, ustedes cuentan Chile, ustedes cuentan tal cosa. ¿Qué es lo que se propuso como actividades didácticas, teniendo en cuenta esta época donde los chicos, por ejemplo, y la imagen clara es de Jerónimo Luis de Cabrera, tomándose una selfie, ¿no? Digo, ¿qué se propone para trabajar este material? Y en primer lugar, son 16 capítulos, pero 10 secuencias didácticas. Las secuencias justamente lo que buscan es articular y hacer dialogar capítulos con más o menos en un mismo periodo histórico, pero con distintas perspectivas. Entonces esa fue una primera intención, el poder verlo de una manera más completa al material y poder articular. Entonces las actividades, son secuencias didácticas, voy a corregir, no son actividades aisladas, eso es muy importante para aclarar en el rol docente. Son secuencias didácticas y lo que buscan es a través de una pregunta problematizadora empezar a desandar los capítulos, leer fuentes, leer las perspectivas historiográficas, el poder reconocerlas. Claro, por ejemplo, tenemos un video de la historia de un pueblo, ¿no? Ahí sí, fue sesgado porque es un video sobre la historia del pueblo del que soy originaria. ¿Qué pueblo es? Ucacha. Ah, Ucacha juega un capítulo, entonces está bien. Hiciste jugar allí tu patria chica. Bien. Claro, Migani, por ejemplo, también tiene que ver con Ucacha. Sí, Daniel Migani de Ucacha, ya, muy cerquita de Río Cuarto. Entonces no sé si en el pueblo les va a gustar, porque en realidad es un video que hizo la iglesia que cuenta cómo surgió el pueblo. Y para ellos el pueblo surgió con los inmigrantes, no había comunidades originarias, eso no existía. Entonces ponemos en discusión ese video, que los alumnos puedan ver el video y decir, bueno, ¿quién hizo este video? ¿Por qué lo hizo? ¿De este lugar? Digamos, esa es la idea. Darle, ¿no? eso que decías, el sujeto crítico también a los chicos y herramientas para eso. Ahora, les hago una pregunta. En este libro, para ustedes, ¿cuándo comienza la historia de Córdoba? Es una súper pregunta. Primero ahí me parece importante agenciar que como fuimos muchos, hubo que conciliar muchos intereses y muchas posturas, entonces el Itinerarios tiene el primer capítulo en los primeros habitantes, es decir, que justamente la gente que se ocupa de este capítulo es de la Cátedra de Prehistoria y Arqueología, entonces viene desde mucho antes, agencia a las comunidades originarias, y no solo cómo vivían, cómo sentían, cómo se vestían en pasado, sino también intentando y tender un puente hacia el presente y cómo viven, cómo se visten y cómo piensan actualmente. Me parece que también ese ejercicio hacia el presente es importante. Entonces va desde allá, desde los primeros habitantes que empezaron a poblar la provincia de Córdoba, o lo que hoy conocemos como Córdoba, hacia lo más reciente, que es el 2001 y un poquito más incluso también. Hace un gran pantallazo de la historia. Y por eso la figura de Jerónimo está para problematizar, ¿no? Porque bueno, en Córdoba es feriado el 6 de julio, el día de la fundación, ¿no es cierto? El 30 de septiembre es feriado por San Jerónimo, o sea, entonces no podemos ignorar al Jerónimo, pero el Jerónimo, ¿qué representa? Representa discutir la conquista. Por eso esa fue la idea del artista. Cuando nos reunimos con Juan Delfini y le dimos el índice, a él se le ocurrieron estas imágenes y dijo, bueno, puede ser Jerónimo tomándose una selfie pensando en que nosotros podemos aparecer con el libro y los chicos van a estar ahí con el celular. Y a la vez un casco con las pinturas de las comunidades originarias. Ah, mirá. Y la otra imagen que decíamos por ahí para la tapa hubiera sido más problemática es la cruz, símbolo de la Iglesia Católica, y un joven tirando una piedra por encima de la cruz, ¿no? Y esa introduce las secuencias didácticas. Entonces, nos parece que esas imágenes, Juan nos ayudó mucho para Juan Delfini había mostrado algunas imágenes de él que son preciosas. Y yo me hago una pregunta, ¿no? Porque esto que decían ustedes no está lavada la historia. Y la historia demuestra que en la construcción de nuestro país
no fue una construcción donde todos estábamos de acuerdo todo el tiempo, sino que además hubo conflictos, hubo guerras, hubo personas que murieron por un lado, por una causa o por otra. ¿Se muestra esa cuestión de que el desarrollo tuvo su lado violento? Digo, porque muchas veces queremos evitar eso, buscamos el prócer, contamos 2 o 3 cositas, pero no contamos lo que eso movía en realidad en el clima político del momento. No, está presente y muy en el material los conflictos, sobre todo los conflictos de intereses, intereses económicos, políticos, sociales. Creo que se ve reflejado a lo largo de todos los capítulos. Que por ahí quería aclarar de que es un material que sirve para todos los años del secundario. No es el típico manual de tercero, de cuarto. Claro. ¿Por qué? Porque por ahí en cuarto año se ve historia mundial. Y en esa época, mientras era la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasaba en Córdoba? Entonces ahí el docente puede recurrir al material y buscar ese periodo y trabajar con ese capítulo. O sea, es un manual que sería para toda la secundaria, para, bueno, en el momento de querer ver qué pasaba en esa época que estamos viendo en Córdoba. Ayelen, te hago una pregunta a vos, que estás aquí también un poco como coordinadora del Ministerio. ¿Esto se incorpora a la currícula? ¿Cómo se trabaja para que llegue a las aulas ahora? ¿Hay una recomendación? ¿Tiene que ver con los programas de estudio? ¿Cómo va a ser? Sí, en los últimos diseños curriculares, modificaciones de los diseños curriculares, ya ha habido avances en incorporar la perspectiva local a los procesos históricos que se estudian. Entonces, por un lado, en el 2018 se ha sacado una separata, que es un anexo del diseño curricular, que es justamente pensar todos esos aprendizajes y contenidos que tiene el diseño curricular, pensarlos en perspectiva local. Entonces, allí este material de alguna manera también viene en función de esas demandas, digamos, nos dicen que podemos trabajar la historia local, pero no hay material para realmente llevarles a los estudiantes. Entonces, el material también viene a ayudar a esta propuesta desde el Ministerio de trabajar todo en perspectiva local. Bueno, la felicitamos por el trabajo, después nos vamos a empezar a leer un poquito ya más en detenimiento. Nos gusta mucho que haya esta idea de empezar a trabajar distintos los contenidos en las aulas, porque vemos la demanda de los chicos que empieza a pasar por otro lado. Y claro, además trasciende la educación de las aulas, porque me parece que ayuda al chico en estos tiempos que las redes, por ejemplo, influyen tanto, a que los chicos también desconfíen, que analicen, que se fijen qué es lo que están recibiendo. Y que me parece que la metodología didáctica, si uno ya la toma, puede aplicarla en diferentes ámbitos, ¿no? El último concepto que les pido a las 3. Ustedes dicen en lo que es el prólogo que la historia es dinámica, ¿no? Sí. ¿Me pueden explicar qué significa eso? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que la historia es dinámica? Bueno, yo lo voy a explicar desde el Ministerio, digamos, y desde una visión pedagógica, que por ahí es importante romper con una forma tradicional que tenemos los docentes de enseñar historia, que es una historia, esto que decían, como descriptiva, memorística, en donde solamente están los grandes héroes o las grandes fechas. Desde el Ministerio hace ya tiempo, y por ahí desde el equipo Olimpiada específicamente voy a hablar, es agenciar o poder decir y pensar la historia, el movimiento. Esto implica justamente concebir que va cambiando, porque los historiadores, quienes relatan la historia, van cambiando también. Entonces hay distintas preguntas que se pueden hacer y eso depende mucho de dónde estamos. Lo que hacen los chicos en los equipos de investigación de preguntarse cosas sobre el movimiento obrero en Alcira Gijena, tiene que ver justamente con el contexto en donde ellos están inmersos y lo que los va interpelando de su realidad. La historia va cambiando y es importante entrar en ese juego, en esas arenas, para poder disputar no solo el pasado, sino también esto que decía, las proyecciones. Es que si no entendemos o comprendemos por lo menos algo de dónde venimos, va a ser difícil saber para dónde vamos, ¿no? Sí, además hacernos cargos como historiadores, ¿no? Que nosotros influimos en la conformación de memorias, ¿no? Totalmente. O sea, la conformación de memorias, identidades, lo que la gente crea acerca de su pasado. O sea, cuando existen todas estas disputas que por qué se mezcla la historia con la política, en realidad la historia nació ligada a la política, ¿no es cierto? O sea, quien escribe los primeros libros de historia es Bartolomé Mitre, que fue presidente de la Nación. Entonces se escribió desde una determinada perspectiva liberal y así nos enseñaron en las escuelas. Entonces para nosotros es un gran desafío decir que existe ese vínculo entre la historia, la política y la memoria, y que es importante que se conozca,
porque Que no ningún está mal, No está mal que relato- exista, yo estaba justo pensando en esto, sí. digamos. Bueno, felicitaciones realmente. Vamos a estar después seguramente invitando a los que trabajaron en cada uno de los capítulos para desarrollarlo por ahí un poquito, aquí esto es más general de presentación, pero que nos cuenten detalles del primero, lo que tiene que ver con los otros, por ejemplo, la historia de Ucacha, lo que fue la época de la dictadura militar también que debe estar presente aquí en Córdoba, ¿no? La cuestión de la reforma, que mejor no sé si estará presente o no de alguna manera, pero que empiece a pasar eso con quienes trabajaron sobre este material. Bueno, muchísimas gracias. Y suerte con lo de los chicos de la escuela escolar. Bueno, Después muchas seguramente gracias. invitamos a los chicos para que nos hagan su mirada. Bueno. Itinerarios, recorrido por la historia de Córdoba, no se lo pierdan, tiene que ver con la editorial de la UNESEC, Ministerio de Educación y por supuesto la Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, la Universidad, el Gobierno de la provincia, todos trabajando. Esto es lo bueno cuando se busca, en este caso, en la educación, otra manera de enseñar también. Me encantó, ¿eh? Vamos a la pausa, la primera. Primera, dale. Ya volvemos.